Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarle a través de este medio y quiero darle la bienvenida de manera particular a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan aquí en la sala. Sean ustedes muy bienvenidos. También me place saludar a todos los televidentes que nos miran a través del canal 3ABN. Sea usted bienvenido. Quiero decirles que muchas personas nos están contactando a través del sitio en la internet www.3abnlatino.org. Nos gustaría saber cómo esta campaña está impactando su vida. Si usted puede en estos días, por favor, mándenos un mensaje a través de ese medio. Vamos a orar por usted. Escríbanos su petición o un saludo también y díganos cómo esta campaña Verdades para Hoy está siendo de bendición para usted. Estamos ya en la tercera noche de campañas y nos estamos gozando aquí en el Centro Evangelístico de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y desde este lugar enviamos saludos a todo el mundo que puede escucharnos a través de 5 estaciones de radio que están enlazadas en este momento y están disfrutando de esta campaña especial. Como todas las noches, me place también presentar a quienes han de alabar el nombre de Dios con una bonita melodía, con un himno instrumental. Me refiero al profesor Timoteo Montealegre, a Elizabeth Flores, ambos al violín, y al piano les acompaña nuestro hermano Ángel Mario Lastra Díaz con el himno Grato es contar la historia. Después de ellos vamos a disfrutar de la palabra de Dios de una manera interesante y amena como la hemos estado escuchando en todos estos días, en estas noches de manera especial. El título del tema de hoy es La palabra de Dios es la verdad. Como siempre, compartiendo con ánimo y con mucho entusiasmo, nuestro hermano José Pablo Oliveros Coello. Disfrutemos de la música y más tarde de esta predicación especial. Dios sea con usted.
Alabamos su nombre, Señor. Usted es el único digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Nos sentimos contentos porque tenemos la seguridad que está con nosotros. Y que donde quiera que llegue la señal, su palabra va a fluir con poder. Suplicamos que prepare nuestros corazones y nuestras mentes. Que nos dé sabiduría y entendimiento. Y que si alguien está pasando en una situación difícil, usted sea la respuesta a ese corazón. Denos la seguridad de su compañía. Lo pedimos humildemente en el nombre santo y glorioso del Señor Jesús. Amén. Es un gusto estar nuevamente en este lugar para compartir el mensaje de Dios. Nos sentimos muy gozosos, sabemos que día a día la palabra del Señor estará llevando luz a la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos siguen por la señal, la televisión, la radio, el internet. El título del mensaje es La palabra de Dios es la verdad. Recuerden que estamos en el ciclo Verdades para hoy. Y día a día vamos a estar hablando de puras verdades. Día a día vamos a estar presentando mensajes que nos darán luz. Día a día necesitamos estar aquí acompañando la temática para que cuando lleguemos al final recibamos bendiciones de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Esto que ustedes ven en mi mano, que comúnmente se llama Santa Biblia, que ha tenido un costo incalculable para que esté en nuestras manos. Cuando hacemos un estudio de cómo llegó la Biblia y todo lo que ha costado, llegamos a la conclusión de que no cabe duda que el Dios del cielo ha estado detrás de todo ese plan magnífico para que usted tenga un ejemplar y en este momento pueda tenerla en sus manos, allá usted en su hogar, y tener esa bendición. Vamos a leer en San Juan capítulo 17, el versículo 17. Y así dice la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesús, estudiamos que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Él en estos momentos está en el cielo. Murió, resucitó y ahora está en los cielos. Pero nos ha dejado aquí el mensaje. Qué maravilloso. En este momento no tenemos la oportunidad de que baje un ángel o que Él nos hable como en el Edén, cuando todavía el pecado no había llegado. La comunicación era oral, era personal. La voz de Dios se lo podía ver y escuchar. Después se limitó solamente a pura voz. Y finalmente, el mensaje para nosotros, los que estamos en este tercer milenio, es a través del mensaje escrito. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Santa Biblia, voy a explicar algo acerca de la Santa Biblia. La Santa Biblia está dividida en dos partes. Una que se llama el Antiguo Testamento, que va desde el libro de Génesis al libro de Malaquías, y la segunda sección se llama el Nuevo Testamento. 66 libros, por eso se llama Biblia, conjunto de libros. 66 libros conforman lo que es la Santa Biblia, lo que es la palabra del Señor. Un dato más. Este ejemplar que tengo aquí en la mano, que lo pueden ver, que quizá algunos tengan en su mano uno, fue escrito aproximadamente en 1600 años. En un lapso más o menos de 1600 años, fue el tiempo que llevó a los diferentes escritores poder escribir todo lo que Dios mandaba. 40 distintos escritores.
Desde pescadores como el apóstol Pedro, Juan, reyes como David, como Salomón, médicos como Lucas, diferentes. 1600 años, un periodo, es el periodo mayor que podemos conocer en la historia para formar un conjunto de libros como estos. 1600 años, por 40 escritores, en diferentes lugares. Está escrita en hebreo, arameo y griego. Y cuando se pone uno a reflexionar, 40 diferentes escritores, 1600 años, o sea, tiempos diferentes, lugares diferentes, y un mismo mensaje. Cuando usted lee la Biblia y va al Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y luego se va al último, el 66, que es Apocalipsis, y usted ojea y ojea y ojea, se va a dar cuenta que el mensaje es el mismo. Pareciera que hubiera sido un solo el escritor. Y más que un solo el escritor, porque hay veces que uno mismo, cuando está haciendo alguna escritura, vamos en la página 1 y ponemos algunas cosas, luego cuando ya llegamos a la página 20, ya estamos diciendo cosas que no van con la página 1. Es muy famoso para los escritores de actualidad, cuando ellos hacen un artículo, se les pide que ese artículo que van a sacar a la luz, por lo menos no lo cambien en un año. Porque los escritores de ahora, hoy piensan una cosa, y de aquí a unos 6 meses, piensan otra cosa. En la Biblia hay algo muy especial, hay algo muy singular. 40 aproximadamente autores, 1600 años, lugares diferentes, pero un solo mensaje. Todo esto que comento es para que vayamos a entender a fondo por qué la Biblia es la palabra de Dios y por qué es la verdad. ¿Qué más podemos decir? Muchas cosas, pero vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19 y dice así. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura, escuchen bien, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesús, que tuvo los mayores privilegios en la vida del Señor Jesús en la tierra, él fue uno de los más cercanos con Juan y Jacobo. Después de haber llegado ya a una edad avanzada, haber dedicado su vida a convivir con el Señor, llegó a la conclusión que en todo el mundo solamente había algo que era confiable, y es esto que tengo yo aquí. En aquel tiempo dijo, tenemos la palabra profética más segura, porque ya había muchos más escritores que decían otras cosas. Como hoy en la actualidad leemos tantos mensajes, como hoy en la actualidad escuchamos tantos temas, como hoy en la actualidad escuchamos a tantos expositores y el mundo está viviendo una confusión. Y él dijo, señores y señoras, tenemos el privilegio, haciendo referencia a la Biblia, de tener la palabra profética más segura. Y nos da un consejo. Espero que ese consejo sea de bendición para los que estamos aquí, a la cual debemos estar atentos. La Biblia requiere una característica y la voy a compartir. Se requiere atención. No se puede entender la Biblia, no se puede sacar beneficios de la Biblia si solamente se lee como un periódico, como una revista común y corriente, como que usted ponga música, que haya ruido, que haya irreverencia. La Biblia en esas condiciones no funciona. O con falta de respeto, sin playera, en condiciones inapropiadas. Este es un libro santo, es un libro sagrado, que cuando lo vamos a leer hay que quitarse la cachucha, hay que quitarse la gorra, hay que guardar compostura, porque es la palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos, porque cuando usted la abre en ese momento, el Espíritu de Dios, que fue quien lo inspiró, empieza a hablar a las mentes.
Hay algunos que dicen que yo cuando la leo me duermo, porque no está cumpliendo las condiciones. No hay una cosa más maravillosa que poder abrirla y permitir que la voz de Dios comience a sonar en nuestros oídos. A la cual, dijo él, hacéis bien en estar atentos. Les invito a que todos los que estamos aquí estemos atentos a lo que este mensaje de Dios nos traiga, y a usted que me sigue por la radio, por el internet, por la televisión. Porque dice que es una antorcha que alumbra en un lugar ¿qué? Oscuro. Hoy el mundo está en el nivel de oscuridad más intenso. Hoy nuestra sociedad se nos está cayendo de las manos. Los gobernantes del mundo ya no saben ni cómo hacer. Estamos en un punto complicado, nada más que eso se oculta. Esos datos no salen a la luz pública. Si los medios hablaran con claridad, estaríamos viviendo una situación más difícil. El mundo está en una situación incontrolable, en todos los niveles. Porque esa luz muchos sí la tienen la Biblia en sus casas, pero la tienen tapada y abandonada. Equivalen a un quinqué, a un foco sin encender. La Biblia en esas condiciones no funciona. Tiene que ser abierta, tiene que ser leída y con mucha atención, porque dice ella que si usted se deja guiar, le va a alumbrar su vida y esa oscuridad se va a convertir en luz. En este momento es importante que entendamos que la palabra de Dios es confiable. Y más adelante entenderemos por qué es confiable. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es muy importante. La Biblia tiene una característica. Se tiene que entender como Dios quiere que se entienda. Los seres humanos estamos muy acostumbrados al yo pienso, yo me imagino, creo que es así o así no, esto no me parece, aquello sí. En los campos de nuestra vida común es válido. No me gusta el agua de naranja, piña, no me gusta la de uva, esto sabe feo. Dios nos ha dado esas opciones de elección. Pero en el asunto de la Biblia, de su palabra, solamente hay una interpretación. Lamentablemente hay un enemigo de la Biblia, que ese es el diablo. Y como sabe lo que significa el que usted se deje guiar por este maravilloso libro, él va a hacer todo lo que esté de su parte para cuando usted lee, le dé sueño, para cuando usted lee, se desanime, cuando usted lee, el niño llore, cuando usted lee la música, la televisión, llega la visita, y siempre va a haber la manera de que llega cansado del trabajo, no tiene tiempo, el negocio, el teléfono sonando, y siempre él va a buscar un momento para que la Biblia no funcione. Pero quiero aclarar, la Biblia solamente tiene un mensaje, estimados. Y durante estos mensajes de verdades para hoy, van a poder ver mensaje a mensaje. Espero en Dios que nos puedan acompañar todos los mensajes, para que puedan gozar de todas las bendiciones. Porque vamos a llegar a algunos puntos donde veamos por qué hay tantos movimientos, por qué hay tantos mensajes, si solamente es un solo Dios y si solamente hay una sola interpretación. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Desde niño yo me formé en el estudio de la Biblia y para mí es una grande bendición, y lo digo con humildad. Me ha traído demasiados beneficios, tantos que no alcanzaría yo a comentarlos, tantos beneficios. Pero algo que en este momento me hace reflexionar es que yo escuchaba de niños que decían, cuando andábamos dando de estudios bíblicos o compartíamos el mensaje con las personas, decían, pero es que la Biblia la escribieron los hombres. Es un asunto de los seres humanos. ¿Es verdad eso? Sí, la Biblia fue escrita por seres humanos. También aclaro, no cualquier tipo de ser humano.
Dice el texto, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? Humana. Es cierto que Dios ocupó al ser humano, pero la Biblia no nació en la mente de los seres humanos. No hubo alguna persona que dijo, bueno, yo voy a apuntar aquí, porque como cuando usted quiere hacerle la carta a su esposa, a su esposo, a su amigo, que eso sí nace en su mente. En el caso de la Biblia no nació en la mente humana, nació en la mente de Dios. Dios sabía que esto iba a ser sumamente necesario e indispensable para que pudiésemos subsistir y vivir bien. Pero algo también maravilloso, dice que, ok, sí fue escrita por seres humanos, pero la inspiración, ¿de quién fue la inspiración? De Dios. Estimados, estimadas, ahí se explica por qué, aunque fueron 1600 años de duración en la recopilación de toda la Biblia, 40 escritores diferentes, en lugares diferentes, donde no había televisión, no había teléfono, no había internet, no había manera que se pusieran de acuerdo. Ellos, allá cada quien, Dios inspiraba, ellos escribían. Dios inspiraba, ellos escribían. Al final se conjuntó todo y la misma mente fue la que dirigió las escrituras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es más, los seres humanos normales no tienen interés en la Biblia. Usted puede encontrar Biblias que valen 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos, que con ese dinero no se alcanza a cubrir ni siquiera el papel, ni la tapa, ni todo el material que se usa para la Biblia. Nunca va a ver usted en la televisión o en la radio, va a ver así alguna compañía que tenga interés, porque no es negocio. Va a haber alguien que se dedique a vender Biblias, o que usted vea que Televisión Azteca o Televisa, que son los medios de México, digan, señores, la Biblia, léelo. No hay interés ahí. Hay interés en otra cosa, en los periódicos, en las revistas, en todas esas cosas que están llenas las tiendas. Porque ese no es un asunto humano, este es un asunto de Dios. Pero Dios no requiere de eso, Dios va mucho más adelante. Así que sí fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Voy a compartir con ustedes algo que es maravilloso, que no solamente nos debe hacernos sentir feliz, nos debe dar la confianza, porque la Biblia no solamente es leerla y a ojos cerrados tienes que creer. No, la Biblia tiene poder. La Biblia lo que ella dice lo demuestra con hechos. El escritor bíblico dijo, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios vivo permanece para siempre. Hoy por hoy está casi en todos los lenguajes, dialectos, idiomas del mundo. Hoy por hoy, solamente el que no quiera no tiene acceso a un ejemplar de la Santa Biblia, porque la mano poderosa de Dios está allí, la está conduciendo y guiando. En la Biblia encontramos muchas cosas, pero quiero compartir con ustedes admirables predicciones científicas. En algunos lugares he llegado a decir, y lo voy a decir aquí, que la Biblia le lleva años luz a la ciencia. ¿Qué fue lo que dije? Que la Biblia le lleva muchísimos pasos adelante a la ciencia, porque hoy por hoy en las escuelas, como las escuelas no dan Biblia, el sistema educativo, no solamente de México, casi del mundo entero, no tiene interés en la Biblia. Argumentos hay muchísimos. La Biblia no forma parte de la formación de los niños, lamentablemente. Si en el hogar no se les da o se les lleva a algún lugar de alguna iglesia a estudiar, ellos nacerán en los momentos más necesarios, que es de chiquito, sin la luz de la palabra de Dios. Pero cuando comparamos todo lo que habla la ciencia y comparamos con lo que habla la Biblia, nos damos cuenta que la ciencia está en pañales, estimados. Y lo digo porque algunos que han llegado a leer un poco de libros, luego hablan de la Biblia y piensan que la Biblia es un asunto para los ignorantes, que la Biblia es un asunto para el que no sabe, que la Biblia es un asunto para el débil. Y voy a compartir con ustedes algunos puntos donde la Biblia nos da las evidencias que ella va adelante de la ciencia. En el año 200 a.C. hubo un hombre que se llamó Hipárquido de Nicea.
Él cuando habló de los asuntos, no había tanta tecnología, cuando habló de los asuntos de las estrellas, él decía que las estrellas eran limitadas. O sea, que las podían contar. Yo leo la palabra de Dios en Génesis 15:5. Y dice así: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Voy a avanzar. Otro adelanto de la Biblia a la ciencia es el peso del viento, o comúnmente conocido la presión atmosférica. Job, acompáñenme, Job 28:25 escribió y dijo así: al dar peso al viento. Aquí en la Biblia esto lo decía, 3000 años antes de que la ciencia lo lograra descubrir. Al dar peso al viento y poner a las aguas, ¿por qué? Por medida. Cuando nosotros leemos los libros de historia, nos damos cuenta que fue hasta con Galileo Galilei, en el 1600, cuando ese científico italiano, después de varios descubrimientos del telescopio y tantos estudios, llegaron a la conclusión que el aire, ese viento que sentimos, se podía pesar. En el siglo XVII inventaron el llamado barómetro, con el cual se mide la presión. Hoy es muy común. Usted cuando llega también para medir las llantas de los coches, le mete el medidor. El gas lo compra por peso. Y ahora es común. Job, un hijo de Dios, 3000 años antes, en la Biblia decía que el viento tenía peso. Pero ¿por qué los científicos se llevaron años y años y años? Porque los científicos la Biblia la leen, pero la leen como un libro común y corriente. La Biblia la aceptan, pero piensan que es un libro interesante, pero no pasa de ahí. Y aquí vemos una muestra de cómo la ciencia va atrás. Un ejemplo más. Hay algo que se llama la dinámica de los vientos. Y el mensaje no es de ciencia, pero yo quiero compartir esto para que vean cómo la Biblia impacta todos los ámbitos de la vida, todos. No hay un ámbito de la vida que se le escape. Eclesiastés 1:6 dice así: el viento tira hacia el sur. Estoy leyendo la palabra de Dios en Eclesiastés 1:6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Hace apenas 114 años, los hombres inteligentes, los más inteligentes, los sabios, llegaron a esa conclusión. Que en nuestro planeta el movimiento, la dinámica de los vientos que ellos le llaman, giraba, salía de un punto y al final caía en un punto. Eso lo decía el rey Salomón. Un hombre también sabio, pero sabio no porque él haya sido mayor que los demás, sino sabio porque permitió que Dios le diera sabiduría. En una ocasión, él era joven, se arrodilló y el Dios del cielo le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y él dijo: dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Un ejemplo más. Hay algo que se llama el ciclo del agua. Eso desde que fuimos a la primaria, nos los enseñaron como el ciclo hidrológico. Hay veces que algunos no somos curiosos en estos asuntos, pero otros sí. Hay algunos que nacemos con la mente de que queremos saber por qué la hojita, y por qué aquí, por qué los colores, y por qué el arco iris, y por qué. Y qué bueno que haya mentes así, porque Tomás Alva Edison descubrió la corriente eléctrica así. Hoy por hoy apachurramos un botón y miren, tenemos la luz por un hombre que se dedicó a eso. Y nos enseñaban acerca del ciclo del agua y me decían a mí: es que el agua da vuelta y vuelta y vuelta, y de niño no lo entendía. El agua se manifiesta de tres maneras: sólido, líquido y gaseoso. Sabemos. El líquido está en los océanos, el sólido está en los lugares donde está congelada, el gaseoso es cuando está ahí la mentada condensación o evaporación. Y quiero decirle que a los científicos les llevó mucho tiempo entender esto, y la Biblia en Eclesiastés ya decía que esto era todo un círculo. O sea, el agua
desde sus orígenes, desde que Dios la formó, es la misma cantidad de agua. Nada más que hay una agua que es salada y una que es dulce. Muy bien. Hay otro punto también, que es la redondez de la tierra. Isaías capítulo 40, versículo 22, dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Mis estimados, en el tiempo antiguo, el mundo más sabio pensaba que la tierra era plana, que era circular, pero plana. Algunos, los orientales, llegaron a pensar que estaba cargada por unos elefantes. Otros que había unos elefantes y abajo una tortuga. Hoy, para los que hemos avanzado ya mucho, estamos en la época de la tecnología, del conocimiento. Quizás se nos haga así de película, de caricatura, pero los pensadores antiguos así pensaban. Isaías, muchos años antes del Señor Jesús, por la revelación de Dios, dijo: la tierra es redonda, señores. Recuerdo que cuando Galileo Galilei inventó el telescopio, él siendo un científico un poco apartado de la religión, habló de eso. Entonces la iglesia popular dijo, como la iglesia popular decía que era plana, dijo: hey, no puedes decir eso, es herejía. Y le mandaron a decir a Galileo Galilei: ¿sabes qué? Te tienes que callar, te tienes que retractar, porque si no, iba a la hoguera, lo castigaban, y él tuvo que decir: bueno, mas sin embargo, se mueve. Porque él habló que la tierra giraba alrededor del sol. Quizás alguien en este momento se pregunte: ¿qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el interés de eso? Que la Biblia se anticipa a la ciencia. Que la Biblia está por encima de lo que le llamamos lo más alto del conocimiento, que es la ciencia. Pero eso no es todo. Quiero hacer un resumen de esa parte. Miren, la Biblia está en todos los campos de la vida. En el campo de la salud y en el campo de la higiene, hoy por hoy, voy a poner pocos ejemplos. Hay reglas que nos rigen, que tienen su origen en la Biblia. La cuarentena. ¿Ha escuchado usted hablar de la cuarentena? La cuarentena postparto, eso es bíblico. Hoy en todas las partes del mundo, en la medicina se sigue. Y cuando nosotros leemos, eso viene desde el Antiguo Testamento. La higiene corporal viene desde el Antiguo Testamento. Dios dio las reglas para cuidar la higiene, para manejar los desechos biológicos. Eso es en la salud y eso es en la higiene. Pero ahora me paso al ámbito científico, ya les expliqué. Pero me voy al ámbito filosófico de los pensadores. En la Biblia está todo. Cuando la filosofía anda en busca, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Cuando ahí están en busca de la verdad, el Señor Jesús llegó y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero decirles que el pueblo de la Biblia, el pueblo judío, el pueblo semítico, como muchos los conocen, ha sido el pueblo número uno en el mundo, el que ha tenido más luz, el que ha despuntado casi en todos los descubrimientos de la tierra, y fue el primero que habló de que este mundo no es cosa de la casualidad, este es un mundo hecho por Dios. Pero hay algo importante. Miren, hay algo que se llama el derecho, que existe en todos los países del mundo. Quiero decirles que casi, aunque digan lo que digan los juristas de hoy, los especialistas, pero muchas de las instituciones jurídicas que existen tienen su origen aquí, en la Biblia. Empezando con el Decálogo, empezando con esos 10 mandamientos, que en uno de estos mensajes los vamos a exponer a detalle, empezando con asuntos importantes. Por ejemplo, hay algo en México que se llama el amparo. Es una figura jurídica que se llama el amparo. Cuando usted tiene un problema, dice: me voy a amparar. Eso es bíblico. En el tiempo antiguo había algo que se llamaba ciudades de refugio. Cuando alguien tenía un problema y lo iban a ejecutar o lo iban a castigar, Dios había escogido un lugar donde nadie le podía hacer nada, igual como el amparo. Cuando usted tiene un amparo, la policía no lo puede detener, ninguna autoridad. Es una protección, eso viene del tiempo antiguo. Pero hay algo también importante. En el ámbito sociológico
Mis estimados, tres cosas maravillosas. Bueno, dos. Una no tan maravillosa. La familia. ¿De dónde viene la familia? ¿Dónde nace la familia? En la Biblia. En la Biblia. No solamente Dios formó la familia, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle ayuda idónea y vamos a permitirle que tenga hijos. Sino ahí viene el mensaje de la familia. ¿Qué más? El matrimonio. Ese no es un invento de la sociedad, es un invento de Dios. Y eso es bíblico. Eso no viene de ninguna filosofía humana. Eso no viene de ningún pueblo que no conoce la Biblia. Viene de la Biblia y hasta el día de hoy está. Y hay algo que no es tan importante que yo dije, el divorcio. Pero también es bíblico. También es bíblico. Aunque dijo el Señor Jesús, eso es por la dureza de vuestro corazón. Pero eso, aún esa opción viene en la Biblia. Mis estimados, entramos a la parte esencial. La Biblia es la norma absoluta de orientación humana. Y voy a leer con ustedes la palabra del Señor en San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudiábamos en el mensaje anterior que un pueblo sin Biblia se descarría. Vamos hilando todos los mensajes. Jesucristo es la verdad. Ahora, ¿dónde puedo yo conocer y encontrar al Señor Jesucristo? Solamente aquí. De lo contrario, a lo mejor lo vas a conocer, pero a la manera de cada uno de los que estamos aquí. Cuando el ser humano no se deja guiar por la palabra de Dios, cae en un grandísimo error, que va a contemplar las cosas a la luz de su papá, a la luz de sus abuelitos, a la luz de su religión, a la luz de sus amigos. Pero cuando usted llega a la luz de Dios, a la luz de la palabra del Señor, ahí solamente hay una opción. Dijo el Señor Jesús: lean la Biblia, escudriñenla, porque ahí me revelo yo. Mis estimados, ese es uno de los puntos importantes por los cuales debemos leer la Biblia, para conocer más al Señor Jesús. Y si lo conocemos más al Señor Jesús, entonces estamos conociendo el camino, la verdad y la vida, y estamos dando varios pasos para llegar en el día final al cielo y con nuestro Dios. Un beneficio más de la Biblia. Tiene muchísimos beneficios. Espero que al final del mensaje podamos salir entusiasmados en que es una decisión, no es una decisión, es la decisión más inteligente que un ser humano puede hacer, estudiar la Biblia. Y lo digo con mucho respeto. La decisión más racional, más equilibrada es estudiar la Biblia. Y leo 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así: toda la Escritura. Y me detengo aquí. Me detengo porque todo es todo. ¿Quedó claro? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para el que quiere ser justo, para el que quiere vivir bien. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las aspiraciones de los que hemos aceptado al Señor Jesús no son para esta tierra. Sabemos que aquí estamos de paso. Nuestras aspiraciones trascienden a la eternidad. Estudiamos que Él nos ha ofrecido la vida eterna, no una vida de 80 ni 90 años. Esa se va muy rápido. Cuando menos nos demos cuenta, ya nos están velando. Pero la eternidad será con el Señor para siempre. Pero para poder entrar en esa eternidad se requiere una capacitación, se requiere instrucción, se requiere ir corrigiendo lo que está mal, lo que está equivocado, cambiar.
Por eso la Biblia sirve para enseñar. Si usted no sabe, la Biblia nos capacita. Noche a noche nos estará capacitando en este lugar. A usted que me sigue por la señal, también. Si estamos viviendo de una manera y no es la correcta, la Biblia nos va a decir. Si queremos alegar con Dios, que es refutar, Dios nos va a permitir que aleguemos. Los seres humanos luego alegamos. Pero en esa alegata, si somos sinceros, vamos a entender que nuestra alegata no nos ayuda en nada. Y tendremos que aceptar el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el objetivo? Que al final lleguemos a la perfección. A fin de que el hombre de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Como seres humanos normales, nuestra tendencia y nuestra inclinación no es hacia lo bueno. Como seres humanos normales, nuestra inclinación no es hacia Dios, es contrario a Dios. La Biblia no me llama mucho la atención, la iglesia me aburre, las cosas del Señor son a veces insípidas, así lo ha pintado el enemigo de Dios. Y hay muchos ejemplos que avalan eso. La causa por la cual las reuniones de Dios vienen grupos minoritarios, en cambio los asuntos que no son de Dios. Yo me quedo impactado cuando llegan cantantes que le cantan al diablo con música y hacen un espectáculo antimoral, y que eso cualquier gente equilibrada lo va a descalificar, pero así. Por eso es que Dios nos quiere preparar para una buena obra, pero eso tiene que ser con esta capacitación. Y cuando yo hablo de Biblia no estoy hablando de religión. Y cuando hablo de Biblia estoy hablando de la palabra de Dios, la única que tiene poder. La Biblia es poder de vida y leo en 1 de Pedro 1:23. Es un texto maravilloso. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive para siempre. Estimados y estimadas, esto que tengo aquí en mis manos hace la diferencia en la humanidad. Esto que tengo aquí, que para muchos lo consideran un libro común y corriente, para muchos lo tienen en la casa, allá está. Solamente en casos muy difíciles. Recuerdo cuando fue el temblor en la Ciudad de México en el 1985. Un amigo cercano, más amigo de un hermano mío, como estuvo muy difícil, muchos muertos, algo impactante, algo que la Ciudad de México no estaba preparada. Después de que había pasado ese impacto, él andaba alejado de las cosas de Dios, alejado del Señor. Inmediatamente llegó, buscó su Biblia y dormía él con la Biblia en el Salmo 91. Un salmo muy conocido por todos. Un salmo donde hay una promesa que Dios nos va a cuidar. Y él tenía miedo de dormir porque su conciencia le decía que estaba eligiendo el camino equivocado. Y él no podía dormir, pensaba que a lo mejor estaba a medianoche y se caía el techo. Así que él ponía la Biblia abierta ahí. La Biblia así no funciona. Esos son mitos. La Biblia funciona para el lector, para el que con respeto, con atención, con humildad, llega a ella y cada vez que la abrimos oramos a Dios, porque debe ser en oración, y le pedimos que Él nos hable por ella. Y si hacemos así, la Biblia tiene un efecto muy especial en cada uno de los que estamos aquí y en los que nos siguen por la señal. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva. Esto que muchos le llaman letra muerta, no, la Biblia es viva. Y es eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. He escuchado algunos testimonios de muchas personas que leen la Biblia y luego dicen: es que parece que la Biblia me está hablando. Claro que la Biblia te está hablando.
En ese momento, si usted siente cuando leemos la Biblia que algo, la palabra de Dios le quiere decir, no es su imaginación. Es que el Espíritu de Dios, que nos conoce a cada uno de los que estamos aquí por nombre y apellido, a los que siguen la señal, que conoce nuestras necesidades, que sabe lo que cada alma, cada corazón, cada mente en ese momento requiere, por su palabra que es todopoderosa, que discierne los pensamientos, que aunque usted esté aquí sentado, callado, sabe Dios lo que está usted pensando aquí. Dios sabe cuál es la causa por la cual está aquí. Sabe por qué usted está allá en la señal. Y Él con su palabra responde a esas necesidades. Qué maravilloso, porque ese es el alcance que tiene la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero hay algo también maravilloso. El cuerpo físico se alimenta con mucha agua. Hoy en la actualidad sabemos que el agua es vital para tener salud. Tenemos que dejar las bebidas embotelladas de azúcar, porque ese líquido no es tan bueno. Necesitamos agua pura. Tomamos mucha agua. Los médicos, la ciencia dice tomen mucha agua. No le estoy haciendo publicidad al agua, porque el agua no requiere publicidad. Ese es uno de los pocos productos que aunque están algo modificados, una vez me impactó un anuncio publicitario que decían que a Dios se le olvidó el H2O no es suficiente, que le faltó hacer un ajustito ahí, y dijo, bueno, la publicidad tiene esa característica que quiere vender. El cuerpo físico se alimenta con verduras, con frutas, con cereales, con comida, como nosotros llamamos. Y un cuerpo bien alimentado físicamente estará fuerte. Eso no hace falta que yo se los compruebe ni demuestre. Eso hasta por intuición lo entendemos. Pero yo me pregunto en este momento, el alma, nuestro interior, ¿cómo lo alimento? ¿Con qué lo alimento? ¿Qué le doy día a día a mi alma? No es con una manzana, no es con uvas, no es con agua. Eso es para el cuerpo físico. El alimento del alma lo contestó el Señor Jesús cuando estuvo en el desierto, cuando Satanás lo tentó. Y voy a leer en Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice así: Él respondió y dijo, son palabras del Señor Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis estimados, en este momento el Señor nos dice a todos los que estamos aquí, a los que nos siguen por la señal, que el alma, el espíritu, se alimenta, se fortalece con la palabra del Señor. El diablo lo quiso tentar a él y le dijo, el Señor Jesús tenía 40 días y 40 noches sin probar bocado en el desierto. O sea que como hijo de Dios, como un ser humano, estaba en un momento de deshidratación difícil. Y llega él y le dice, a ver, tú que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él estaba conectado con el cielo. Y dijo, no solamente de pan. El pan Él nos los da. El pan, quiero pensar que quizás no en tanta abundancia, pero tenemos lo suficiente para alimentar nuestros cuerpos. Pero el alma y el espíritu se alimentan con eso. El alma y el espíritu se alimentan con eso. Un literato llamado Donoso Cortés dijo, en la Biblia están escritos los anales del cielo, de la tierra y del género humano. En ella, como en la divinidad misma, contiene lo que fue, lo que es y lo que será. En su primer página se encuentra el principio de los tiempos, de las cosas, y en su última página el fin de las cosas y de los tiempos. Vamos a escuchar un hermoso canto y voy a invitar a todos aquellos que escuchen la voz de Dios y en este momento, cuando escuchen el canto, se quieran levantar para que hagamos la oración. Les voy a pedir que pasen acá adelante, haremos la oración final. Y usted que nos sigue por la televisión, por la radio, allá en sus hogares, lo invitamos a la oración final.
palabras de salvación. Descubrí ya la fuente viva que me da plena salvación. Descubrí ya la fuente viva, la palabra de gran valor. Y yo sé que en Jesús, mi amigo fiel, ya descubrí la verdad. La rica verdad encontré que trae felicidad. En sacrificio se formó la joya eterna. Descubrí el camino alegre, encontré senda de canción. Descubrí plena alegría en el gozo de mi Salvador. Descubrí ya la fuente viva, la palabra de salvación. Y yo sé que en Jesús, mi Salvador, ya descubrí la verdad. Estimado amiga y amigo que nos acompaña, que nos escucha, que nos sigue por la televisión. Cuando leemos la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Y en la medida que la leamos más, estaremos en más contactos con el Dios del cielo. ¿Quiere usted tener esa experiencia? Le invito, si está en este lugar, que se acerque acá, que pase acá adelante a la oración. A usted que está allá en su hogar, igual, que abra su corazón al Señor Jesús. No solamente de pan, dice el Señor Jesús, vivirá el ser humano. La verdadera vida consiste en el alimento del alma, porque el alma es más importante que el cuerpo. Y a veces nos enveramos mucho en el cuerpo, y no está mal. El cuerpo lo vestimos bien, lo peinamos bien, lo alimentamos bastante bien, pero al alma, infinidad de veces la tenemos descuidada. El alma llora, el alma sufre. El alma está toda herida cuando nosotros no le damos el alimento celestial. Pero qué hermoso que en este momento entendamos eso. La palabra de Dios es todo. Es nuestro mejor consejero. El Señor Jesús dio un ejemplo impactante en este mundo. Toda su vida la basó en así dice la Biblia. Así dice mi Dios. Así dice mi Señor. Si usted tiene una Biblia, le invito a que tome la decisión de leerla todos los días. A veces el cuerpo no responde. El cuerpo busca la cama, el cuerpo busca la televisión, el cuerpo busca a lo que está adaptado, acostumbrado. Pero permitamos que el alma, que es lo más importante que tenemos, nuestro interior, permitamos que ella reciba esa bendición, la dosis diaria del alimento de la palabra de Dios. Y tengan por seguro que si hacemos eso, realmente tendremos vida en abundancia. Estimado amiga y amigo que me sigue en la televisión, en el internet, usted allá donde está, es importante que tome la decisión en favor de Dios, que acepte la palabra de Dios, que haga uso de la Biblia, que la lea todos los días. Estamos en un mundo muy ocupado, sí, pero nuestra alma requiere de alimento. Y si queremos tener vida verdadera, tenemos que hacerlo así. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Le alabamos, Señor, y le glorificamos porque usted es el único digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Y le agradecemos porque gracias a su amor tenemos su Santa Biblia. Y le agradecemos porque está en todos los idiomas. Y le agradecemos porque usted la ha conducido a lo largo de los siglos.
y nos permite tener un ejemplar en nuestro hogar. Suplico para todos aquellos que tenemos una Biblia en nuestra casa, nos permita estudiarla día a día. Y que ese estudio sea una relación viva con el Señor Jesús, porque su palabra es viva. Suplicamos que en todas nuestras decisiones de la vida, en todas las cosas donde actuemos, nos dejemos guiar por lo que diga su santa y divina palabra. Señores, si tiene que haber cambios en nuestra vida, hágalo, por favor. Si hay que hacer correcciones, también, Señor. Si hay dudas, ayúdenos a encontrar las respuestas a esas dudas. Y el vacío que nuestra alma tiene por escasez de alimento espiritual, le suplicamos que su palabra lo pueda suplir. Y lo suplirá en abundancia, tenemos la seguridad. Por favor, si alguien no tiene una Biblia, hágasela llegar. Usted ocupe los medios que sabe usar, Señor. Y que ninguno se prive de ese grande privilegio, porque queremos ir avanzando en nuestra vida espiritual. Queremos llegar a la estatura de la plenitud del Señor Jesús. Y la única capacitación completa, plena, eficaz, es la que da su santa y divina palabra. Por favor, ayúdenos a que todos nos capacitemos en ella. Que si bien es cierto que tenemos que ir a la escuela y otras cosas, está bien, Señor, pero que su palabra sea y que haga que nuestra alma la necesite y nos las exija, Señor, para que de esa manera se nos facilite ir día a día a leer su palabra. Pido en este momento, si alguien viene enfermo, cansado, preocupado, si tiene alguna situación muy especial, su palabra, Señor, lo lleve al Señor Jesús. Y el Señor Jesús pueda responder abundantemente y pueda hacer el milagro, no solamente de quienes nos acompañan en este lugar, sino de quienes nos siguen por la radio, por la televisión, por el internet. Allá que su palabra con poder pueda llegar. Y Señor, que pueda haber milagros para la honra y la gloria de su nombre. Porque en el nombre del Señor Jesús lo suplicamos humildemente, para quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.